González, esto es En la historia de la Reforma, Juan de Valdés, capítulo quinto, la sospecha latente. Conforme se iban ampliando los círculos de Juan de Valdés e iban incorporándose nuevos personajes, muchos de ellos del alto clero, de la literatura y de la política, pero sobre todo del alto clero y del clero de las órdenes religiosas, superiores generales, priores de ciertos conventos, la Inquisición y todo lo que era el poder más conservador que se guarecía en Roma intentó que esto no fuera adelante. Por eso he titulado la sospecha latente como título de este capítulo, porque llegó un momento en que todos eran sospechosos. Todos los que habían estado con Juan de Valdés, que eran muchos, todos los que estaban acudiendo a sus círculos y a leer sus consideraciones, estaban dentro de lo que eran sospechosos de herejía, sospechosos de reformados y sospechosos de luteranos. Voy a relataros algunos personajes que se irán sucediendo a lo largo de los siguientes capítulos para que entendáis quiénes eran, lo importantes que fueron y la insistencia en la persecución que hacia ellos se dirigió. Pietro Antonio de Capua fue arzobispo de Otranto y vivió entre 1513 y 1579. Este inquieto eclesiástico formó parte del círculo directo de Juan de Valdés, evolucionando siempre desde posiciones humanistas a ideas reformadas. Une su experiencia reformada a la de su secretario Giudo Gianetti y el peso de su hombre de confianza, que ya era un radical. Giudo Gianetti ya era un radical luterano y además era espía de Inglaterra, y esto hace que Pietro Antonio de Capua, por las ideas reformadas que tiene Giudo, sea también investigado y se le llegue a abrir un proceso. Pietro Antonio de Capua era de una rica familia napolitana, por eso estaba tan próximo al círculo de Valdés. Cursó carrera en eclesiástica y entró en contacto entre 1535 y 1540 con el círculo valdesiano de Nápoles, donde conoció personalmente a Juan de Valdés y a lo que era su núcleo duro, su núcleo de confianza. El día 22 de marzo del año 1536 fue nombrado por Pablo III como arzobispo de Otranto. Aún como obispo, asistiendo a los círculos valdesianos, siguió hasta la muerte de Juan de Valdés, y él fue el que le atendió y el que le acompañó en los últimos momentos de su vida. El círculo espiritual, cuando muere Juan de Valdés, en 1541, el círculo espiritual no se disolvió con la muerte del teólogo español, sino que continuó existiendo en Nápoles bajo la influencia de Juan de Villafranca, que muere en 1545 y es el que va empezando a recopilar todo y a ponerlo, como si dijéramos, en cuadernos que luego podrían imprimirse. Juan de Villafranca se queda en Nápoles y otros seguidores de Valdés se asentaron en diversas ciudades de Italia, formando nuevos círculos, pero todos estaban comunicados entre sí. De Capua acabó en Roma y allí frecuentó el círculo del que formaban parte el cardenal inglés Reginald Pole, Flaminio, Priuli, Don Cellini, Diego de Encinas. Este es un personaje de aquí burgalés que también nos va a dar mucho juego. Ya os adelanto algo, lo termina ejecutando la Inquisición, y Vittore Sozzano. Estos eran los más importantes personajes que formaban el grupo romano, también de los más controlados aparte del de Nápoles. Como resaltaba al principio, tuvo como secretario a Guido Gianetti, que le aportó libros luteranos sobre texto ante la curia de que era una iniciativa para conocer las verdaderas ideas de Lutero. Antonio Bruccioli, que vivió entre 1498 y 1566, fue tremendamente perseguido, fue tenido por hereje y fue autor en el año 1532 de una de las traducciones más famosas en lengua italiana de la Biblia,
la Biblia Brustioli, dedicó a Antonio de Capua su comentario sobre el Evangelio. Pablo III, que vivió entre 1468 y 1549, envió a Di Capua a Trento con otros eclesiásticos para preparar la apertura del Concilio de Trento. Y en el viaje, junto a su secretario Gianetti, se detuvo en Mantua, pues su familia estaba emparentada con los Gonzaga. Así, de igual modo, visitó Venecia, y allí en Venecia visitó a los Carnesecchi. Los Carnesecchi fue otra familia de reformados que la vamos a ver en estos capítulos. Además, se entrevistó con el cuerpo cardenalicio con conclusiones no muy romanas. Él ya tenía ideas reformadas, y cuando empezó a hablar de la gracia y de la no presencia, de la no transustanciación, eso ya en los cardenales ya empezaron a ponerse nerviosos. Basándose en las cartas de San Pablo y en posición herética con respecto a la doctrina de la Iglesia romana, declaró la superioridad de la influencia del Espíritu Santo en la conciencia del cristiano sobre los imperativos de fe organizados por la Iglesia. En el enésimo aplazamiento del Concilio de Trento, en septiembre de 1543, Di Capua se desplazó a Roma. Aquí, a finales del año 1545, se arresta a Diego de Encinas y trae el descubrimiento de la existencia de un grupo de luteranos que él ya había evolucionado. Él ya se había pasado todo lo que era las ideas reformadoras de Juan de Valdés. Diego de Encinas ya era plenamente luterano. Entonces están Di Capua y está Gianetti, su secretario, se esconde en Roma y luego huye a Venecia. Y con esto ya el arzobispo queda allí vinculado a la conspiración luterana. Dice, este también va a ser de los luteranos. A ello se sumaban las ideas que ya había manifestado en Trento, ideas conciliadoras, con lo que la Inquisición le incoó enseguida un proceso de investigación contra él. Al Papa, Julio III le sucedió Pablo III, y ante las presiones de la Inquisición, la familia Di Capua, muy poderosa económicamente, lo que hizo fue presionar al emperador para que pasase de arzobispo a cardenal, y así, si era cardenal, ya dejaba de estar sometido al Santo Oficio, a la Inquisición. Pero el Papa se negó porque no quería crear un precedente, alegando que la herejía había sido probada. Lo condenó al silencio y a no manifestarse sobre ninguna cuestión teológica. Y fue esta presión la que lo liberará pronto, pero ya la curia vaticana, me refiero a la presión de su familia poderosa y de ser la familia poderosa muy aliada del emperador. Y cuando el emperador decía, oye, a ese no me lo maltratéis mucho, pues el Papa obedecía como si fuera Dios el que se lo mandaba. Bien, con la llegada de Pío V, que fue este personaje tan siniestro, se recrudeció la persecución de un modo personal. Así que Pietro se retiró a su diócesis, donde en silencio murió en el año 1759. Así fue el final de un eminente arzobispo y de los círculos propios de Juan de Valdés. El otro personaje que estábamos viendo, acompañando a este arzobispo, era su secretario, como os he dicho, que es Giulio Gianetti, que vivió entre 1500 y 1569. Este tiene una vida para hacer una auténtica novela, pero colosal, de una novela histórica. Fue el secretario del arzobispo de Otranto y con anterioridad lo había sido del embajador inglés en Roma. Se había convertido en un auténtico espía. Y Guido se convirtió en ciudadano inglés y en espía al servicio de Enrique VIII en Roma, en la Roma italiana. Guido era un reformado convencido, y cuando cae Diego de Encinas, que también formaba parte del grupo de Juan de Valdés, el círculo romano valdesiano, se dispersa huyendo Gianetti a Venecia. Venecia y Roma siempre habían estado muy enfrentadas
porque siempre querían hacerse con el poder de la Iglesia. Entonces, cuando había problemas en Roma, la gente se iba a Venecia, y cuando uno tenía problemas en Venecia, se iba a Roma. Este era el camino de ida y vuelta, o de ida o de vuelta solo, el que se hacía. De Venecia partió para Alemania, donde, como coordinador del monarca inglés, trata de financiar con una importantísima cantidad monetaria un proyecto de unificación, de nación italiana unificada, que se enfrentase a Carlos V y lo debilitase como emperador para tener más poder el Enrique VIII. Vuelve de un modo clandestino a Venecia, desde Alemania, para financiar la unificación y la conspiración, pero el nuncio de Venecia, que es John de la Casa, lo detecta e intenta apresarlo y entregarlo al Santo Oficio. Pero en Venecia, con los canales, es fácil huir y se vuelve a Inglaterra. En Inglaterra, en el año 1553, María Tudor llega a Inglaterra, o se proclama reina, y Guido Gianetti huye otra vez a Venecia, y aquí funda una comunidad reformada luterana, clandestina, pero totalmente luterana. En el año 1558, la reina Isabel I retoma el poder en Londres y se resucita el proyecto antiimperial de luchar contra el emperador, retomando otra vez la labor de espía y de propagador de la reforma. En el año 1561 es tan clamorosa su conspiración que es arrestado por orden del Papa Pío IV. Desde Londres pagaron poner una fianza altísima, porque en el fondo era también ciudadano inglés, y queda libre. Vuelve a alentar la reforma, y esta vez es detenido en Padua, acusado de hereje y condenado a cadena perpetua, falleciendo en prisión. Y hasta aquí esta primera parte. Solo hemos hablado de dos personajes, pero ya veis que todos los personajes a los que me estoy refiriendo son personajes interesantísimos. Aunque nos parezca que estos personajes no tienen que ver nada con nuestro país ni con nuestra reforma, vais a ver que van a tener mucho, porque son los personajes que luego van a influir en lo que fue el enfrentamiento ideológico y doctrinal del Concilio de Trento y de todas las cosas que pasaron después. Hoy hemos visto La sospecha latente, el capítulo 5 de la historia de la Reforma, Juan de Valdés. Yo soy Juan Carlos González y encantado un día más de haberoslo podido contar en Radio Anglicana. Un día más saludar a su director, don Noel, que es el que hace posible que esto pueda ser escuchado por todos. Adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil Android descargando nuestra aplicación en Play Store. Radio Anglicana España. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Huestes de la fe, sin temor.